Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 6 de septiembre, el cual lleva por título Con obediencia y fe, estando en Hebreos, capítulo 4, versículos 1 al 11. Así dice la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pues también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Con obediencia y fe. El día de hoy tenemos un pasaje bastante interesante, el cual nos habla sobre un reposo, el cual vamos a comentar, vamos a hablar. Pero en primera instancia tenemos una fe cuidadosa. Esto detallado en los versículos 1 y 2 dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. Este capítulo inicia con una advertencia, con un temor latente en el escritor, ya que escribe con gran preocupación y con el propósito de luchar por el bienestar espiritual de la gente, ya que él no desea ver caer ni a uno solo de los miembros de la iglesia en el mismo pecado, o sea, en el pecado que incurrieron los israelitas de alejarse de Dios. Vemos que les escribe, temamos, o sea, tengamos cuidado, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, no haberlo alcanzado. No hay actitud más peligrosa para la iglesia que la despreocupación y la complacencia. Algo que vemos en este relato es el hecho de que los israelitas estaban tan contentos en el sentido de que estaban viendo todo lo que Dios hacía. Pero cuando Dios les decía, se va a realizar esto, van a caminar aquí, tienen que esperar a que Moisés, ellos renegaban de Dios. De manera que lo que nosotros debemos de aprender es esto, debemos de ser cuidadosos, tal como se ha estado mencionando en estos devocionales, debemos de ser cuidadosos de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios. Los israelitas recibieron la enseñanza de Dios, la recibieron directamente de Moisés.
Y ellos, a pesar de eso, a pesar de ver las grandes maravillas de Dios, dice, no aprovecharon, no recibieron. Y las buenas nuevas del Evangelio que los israelitas recibieron en su trayecto en el desierto no les hizo ningún bien porque ellos no prestaron atención a ello. Entonces, aquí lo que nos está llamando, haciendo énfasis, es que seamos cuidadosos, seamos atentos con respecto a nuestra fe. Les está diciendo, los que oyeron la palabra no la escucharon, dice, por no oír acompañada de la fe, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. O sea, que su fe, que la palabra no la combinaron con su fe, no creyeron. Hay una traducción que dice, porque ellos no compartieron la fe de aquellos que oyeron. Lo que se da a entender es que entre los israelitas que viajaban en el desierto, había personas que definitivamente creían, pero otras que estaban increíblemente escépticos. Entonces, hay una advertencia que se nos hace a nosotros. Si quieren entrar en el reposo de Dios, si quieren disfrutar de la presencia de Dios, no caigan en el error de estos israelitas del pasado, sino que sean cuidadosos en su profesión de fe. Como segundo punto es en armonía con Dios. Y aquí, a partir de estos versículos, lo que nosotros podemos encontrar es algo de lo cual nos habla la Biblia. Nosotros somos inexcusables. Es por eso que aquí el escritor le está hablando nos está hablando con tal severidad, que seamos cuidadosos, porque tenemos entendimiento del Evangelio. Es por eso que el Evangelio es predicado tanto a creyentes como a no creyentes, de modo que nadie va a tener excusa ante Dios de que no se ha escuchado la verdad del Evangelio. Y en esta parte, lo que se puede destacar es que los creyentes, a causa de su fe firme, entran en el reposo de Dios, que consiste en el estado espiritual de estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros disfrutamos, nosotros conocemos de la presencia de Dios, conocemos de su obra, es en esos momentos cuando nosotros sabemos que disfrutamos del reposo de Dios. No un cese de obras, sino un saber en quién estamos confiando y en dónde vamos a ir. Juan Calvino tenía un lema, decía, coram Deo, en la presencia de Dios. El creyente por medio de la fe vive en armonía con Dios. Y otra frase de Calvino dice, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Y aquí lo que está diciendo, dice que, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios, en el reposo de la manera que dijo, por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dijo, otra vez, no entrarán en mi reposo. Para conocer lo que es el reposo de Dios, la obra de Dios, debemos de estar en armonía con nuestro Dios. Y como tercer punto es un esfuerzo obediente. De versículos 6 al 11. En estos versículos, lo que se destaca es la manera en cómo viene hablando con respecto al reposo. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea que todavía va a estar por venir el reposo. Y el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Le dice, hagamos por lo tanto todo esfuerzo para entrar en el reposo. De ahora en adelante, dice el escritor, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. No demos ya por ganado dicho reposo, sino que con esfuerzo luchemos por vivir en armonía con Dios, en hacer su voluntad y en obedecer la palabra.
Pablo, cuando le escribió a los filipenses, les dice: continuad ocupándoos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí nos habla de que todo el momento vamos a estar en una lucha con el pecado, todo el tiempo. Entonces, en esa lucha con el pecado nos debemos de mantener, no dando por sentado algo que ya se nos ha algo que ya se nos ha prometido. Entonces, la invitación es la siguiente: nuestra fe debe estar acompañada de obediencia y de un cuidado, de un escrutinio específico. ¿Por qué? Porque si no tendremos la tendencia a resbalar, como está escrito igual en Hebreos. Es por eso que debemos de preocuparnos en estar en armonía con Dios y también hacer un esfuerzo obediente por cumplir la voluntad de Dios, esforzándonos todos los días. Siendo la invitación esa el día de hoy, que vivamos con obediencia y fe a la palabra perfecta de Dios. Que el Señor les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Enseña